Egunon, buenos días. Bueno, a ver si consigo explicaros esto que os comentaba. Bueno, empezamos mejor por aquí. Durante décadas, la enfermera Rachel ha permanecido en nuestra memoria como un símbolo de lo peor de una parte de la psiquiatría del pasado. Como sabéis, Alguien voló sobre el nido del cuco fue una película del 75 en la que McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, era un delincuente psicópata que se hacía pasar por loco para librarse de la cárcel y acabar en un manicomio. La cosa es que al final le freían el cerebro y le volvían un inútil, ¿no? Pero bueno, yo he venido a hablaros de la psiquiatría del presente y del futuro, no de esa psiquiatría de control social. Como sabéis, no os lo voy a descubrir, el origen, lo que da lugar a los trastornos mentales es multifactorial y el tratamiento también tiene que ver con eso, ¿no? Hay factores, sabemos, genéticos, sobre todo en trastornos mentales graves, factores biológicos, hormonales, inmunes, medicaciones que pueden dar lugar a depresión, a psicosis, etcétera. Como sabéis todos, pues el ambiente, la familia, la sociedad, el entorno socioeconómico, el azar, lo que te puede ocurrir alrededor, ¿no? Que te toque una guerra, cosas que... El estilo de vida, que es de lo que yo suelo divulgar en mis canales, ¿no? El ejercicio, nutrición, etcétera. Pero hoy os he venido a hablar de una parte en concreto que igual conocéis menos, que es la influencia de la microbiota. Mirad, en los últimos años ha habido una verdadera explosión de publicaciones científicas serias en las que se habla de la influencia de, el eje microbiota intestino-cerebro en el desarrollo de las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas y mentales, psiquiátricas, que es de lo que yo os voy a hablar. Por daros una pincelada un poco en ese artículo final de Carmen Zenit, tiene un esquema similar a este. A la izquierda podéis ver cómo funcionaría todo esto en una persona sana, que las cosas van bien, ¿no? Sabemos que la microbiota influye en nuestro cerebro pues con mecanismos inmunes, interleuquinas, todo aquello. El cerebro en nuestra microbiota también a través del cortisol, eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el nervio vago que está tan de moda, etcétera, ¿no? Y sabemos que hay cosas que favorecen nuestra microbiota en nuestra salud mental, como un parto natural, la lactancia materna, una dieta basada en comida real, que es de lo que suelo divulgar, ¿no? Como la dieta mediterránea, por ejemplo, el ayuno intermitente, el ejercicio físico. Y a la derecha veis cuando las cosas van mal, ¿no? Con todos esos factores, el comer muchos ultraprocesados se carga nuestra microbiota, el estrés, causa disbiosis, todo esto que veis aquí, ¿no? Como estos naucas, os voy a traer pues un par de artículos científicos que a mí me gustan, 2 de tantos, con los que voy a intentar abriros un poco la mente de cosas que igual hasta ahora no habíais escuchado. En este, publicado en el 16, estudian a personas con depresión. Estudian 30 y pico personas con depresión, 30 y pico personas sanas, y lo primero que hacen es ver su microbiota. Por ahí veis en negro los deprimidos, en amarillo los sanos, y ven que su microbiota es diferente. Tienen diferente proporción de bichos, de bacterias. Son distintas las microbiotas que tienen. Pero a mí me parece todavía más interesante esta otra parte del artículo. Parten de ratones con su propia microbiota, les dan antibióticos para cargársela y a la mitad de ellos les dan microbiota de sano y a la otra mitad les dan microbiota de persona con depresión. Eso se llama trasplante fecal, que es un nombre horroroso. Espero que le encuentren una cosa así más rosa, más bonita, más estética, ¿no? Trasplante de microbiota, vamos a decir. Encuentran esto. Arriba a la izquierda, mirad, los psiquiatras clínicos sabemos que las personas con depresión, uno de sus síntomas es la anedonia, es decir, la dificultad para experimentar placer. En los ratones lo que ven es que como que no disfrutan tanto del azúcar, algo así. Ven también que esos ratones en negro deprimidos tienen más ansiedad, les ponen
por ejemplo, en una prueba que es como una cruz elevada con dos brazos, unos brazos tienen paredes y otros brazos no tienen paredes, como si estuvieses en un balcón sin barandilla, y esos ratones deprimidos son más ansiosos, pasan más tiempo en los que tienen paredes. Y luego les estudian a nivel fisiológico y encuentran, por ejemplo, que esos ratones deprimidos tienen alterado el ratio quinurrenina-triptófano, que tiene que ver con la serotonina, e incluso se vuelven más estreñidos, ¿no? Se les hace más lento el intestino. Por tanto, podríamos decir que algunas características de la depresión de esas personas se han trasplantado con esa microbiota en esos ratones, ¿no? Parece que va por ahí la película. Pero el año pasado, además, se hace este artículo, hay más, yo os he traído uno, en el que hablan de esquizofrenia. Y también parten de 20 personas con esquizofrenia, 15 sanos, estudian sus microbiotas, de nuevo encuentran que esas microbiotas son diferentes. Los pacientes con esquizofrenia tienen un perfil de bacterias un poco diferente de los sanos, ¿vale? Y hacen también esta parte de los ratones, por eso he escogido estos dos, ¿no? Son relativamente paralelos. Ratones con su microbiota, se la quitan con antibióticos y a la mitad les hacen trasplante de microbiota de sano y la otra mitad de paciente con esquizofrenia. Aquí veis también, arriba a la izquierda, los dos primeros gráficos, una hiperactividad en esos ratones que vamos a llamar esquizofrénicos, ¿no? Recorren más distancia y a más velocidad, están como más nerviosos, hiperactivos. También les pasa como en los deprimidos, que tienen esas dos pruebas que os decía antes de las dos ramas y también una de un campo abierto, les ven más ansiosos, digamos, ¿vale? Y abajo veis estos gráficos en los que se demuestra cierta esquizoidía que tienen los pacientes con esquizofrenia, que significa que tienen como menos interés en las otras personas. Por ejemplo, les ponen una puerta vacía y una puerta con ratón y a los ratones sanos les apetece más la puerta con ratón que la vacía. Y en cambio a los ratones estos con esquizofrenia les da un poco igual. Y abajo a la derecha veis cómo entre tener una puerta con ratón conocido o desconocido, a los ratones con esquizofrenia les da un poco igual y a los sanos les interesa más el desconocido. Por tanto, también podríamos decir que algunos aspectos de la esquizofrenia se han trasplantado a esos ratones con trasplante de microbiota, ¿no? Eso que os contaba es el presente. Pero bueno, me voy a mojar y voy a hacer una hipótesis de futuro que a día de hoy os digo que es ciencia ficción. Por ejemplo, igual parece que no estaríamos muy lejos, a día de hoy no lo tenemos, de poder diagnosticar los trastornos mentales, incluso diferenciar entre ellos, mirando la microbiota de las personas, ¿no? Se está estudiando. Imaginad que entra McMurphy al manicomio, se le estudia la microbiota y le dicen, McMurphy, este no es tu sitio, tú tienes que ir a la cárcel, ¿no? Imaginad el desarrollo que eso podría tener. La psiquiatría lleva cientos de años buscando, bueno, la psiquiatría no lleva cientos de años, pero los humanos buscamos esto desde hace cientos de años. Pero al final, y sobre todo, ¿qué es lo más interesante que querríamos? Al final, sean este, sea cualquier otro, lo que nosotros queremos es encontrar algún tipo de tratamiento que sea eficaz y que sea seguro, de manera que consigamos que nuestros pacientes puedan llevar vidas realmente funcionales y, a ser posible, que sean felices. Muchas gracias.